Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, estimados amigos y amigas televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Como siempre, Dios mediante, vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas que esperamos sean de su interés y su agrado, tanto en el plano nacional como internacional. La reflexión de este día dice así: la puerta hacia el conocimiento y la sabiduría nunca está cerrada. Es una reflexión adaptada de Benjamin Franklin. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el lejano año 570 nació el profeta Mahoma y con él la religión islámica, cuyo libro sagrado es el Corán. En 1191 el rey inglés Ricardo I, apodado Corazón de León, llegó a San Juan de Acre para participar en la Tercera Cruzada por el rescate de Jerusalén. Su vida fue en extremo azarosa y cargada de aventuras, donde no faltaron los infortunios, y ha sido objeto de numerosas biografías novelizadas y llevada a la pantalla y la televisión en varias películas. Su historia está vinculada a su gran rival, el sultán Saladino, y a la leyenda de Robin Hood. En el año 1873 nació el destacado novelista y político español José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, conocido como Azorín. Fue 5 veces diputado y subsecretario de Instrucción Pública, fundador de la llamada Generación del 98, que luchó por el renacimiento de la literatura española. Fue miembro de la Real Academia de España y murió en Madrid a los 93 años. En el año 1950, tropas norcoreanas invadieron Corea del Sur, dando inicio a la Guerra de Corea, en la que participaron en apoyo de Corea del Sur fuerzas militares estadounidenses a mando del general Douglas MacArthur. El paralelo 38 divide al presente a ambas Coreas, donde es evidente el contraste entre el progreso y libertades del sur en comparación con el autoritarismo, atraso y pobreza que refleja el norte. En 1965, durante la Revolución de Abril, el gobierno constitucional aceptó la fórmula propuesta por la OEA de nombrar presidente y vicepresidente provisionales de la República Dominicana a Héctor García Godoy y Eduardo Reed Barreras, respectivamente. Bien, pues fue inaugurada la estatua de Juan Marizal en el estadio que lleva su nombre, merecidamente. Es una obra que tiene una altura de 2.5 metros, está ejecutada en fibra de vidrio y es de color bronce. Ahí aparece Don Juan con su pose característica de lanzar. Ya la tenía de antes en el estadio de San Francisco. Fue sin duda grande entre los grandes. El primero en entrar en Cooperstown, dominicano me refiero, y uno de los más notables lanzadores que registra la historia de las Grandes Ligas. Él dijo en el momento de belizar la estatua que era el mejor momento de su vida. Por otro lado, la Junta Central Electoral rechazó el escrito con alegatos de fraude presentado por 6 ex candidatos presidenciales. Lo único que no aparece ahí, porque no ha hecho causa común con ellos, es Atuey de Camp, que afortunadamente sigue reponiéndose y que felicitó ya al presidente Danilo Medina por su merecido triunfo. Reitera la Junta que las elecciones fueron transparentes y los resultados ciertos. Así que ese es ahora mismo el estatus que prima en relación con ese reclamo de este grupo de expresidentes. Vamos a ver qué próximo paso intentan o ensayan. Por otro lado, la Junta Municipal de Santo Domingo Este concluyó el recuento ordenado por el Tribunal Superior Electoral. El resultado que arrojó fue el mismo, con un 70.8% de sufragios a favor del PLD y aliados en la boleta municipal
y un 21.79% para el PRM y aliados. Por otro lado, pues los mismos ex candidatos presidenciales de la oposición, siempre con la excepción de Atoy de Cam, están demandando del presidente de la Junta Central Electoral identificar y someter a la justicia a quienes durante la exposición que dirigió al país hace un par de noches acusó de pretender sabotear el proceso. Por otro lado, está también pendiente el tema de los 3.000 técnicos que renunciaron pocas horas antes de dar inicio a los comicios. Realmente tiene que motivar, lógicamente, a sospecha el hecho de que 3.000 técnicos, o quizás más, es una cifra redonda, de manera espontánea y de manera coincidente, pocas horas antes de iniciarse el proceso electoral, renunciaran a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, la lógica conclusión es que se trató, en este caso, bueno, de una acción concertada. Está pendiente entonces definir, en este caso, cuáles fueron las motivaciones, las razones, que fue, en este caso, el elemento, por así decirlo, de cohesión que cohesionó todo ese movimiento, de tal manera que de manera coincidente presentaran la renuncia pocas horas antes de abrirse las votaciones. Quedó el presidente de la Junta Central Electoral en su momento, dijo que se daría a conocer, en este caso, los nombres de los renunciantes y que se tomarían acciones correspondientes, ya fueran de carácter administrativo, ya fueran de carácter penal. Bueno, eso está pendiente y ahí, lógicamente, hay que darle una solución porque, repito, eso mueve a muchísimas sospechas. Además, el presidente de la Junta Central Electoral habló de un intento de sabotear las elecciones, que también se le está reclamando, bueno, que dé los detalles y que someta a la justicia a los responsables. Entonces uno se pregunta si la renuncia esta masiva de estos técnicos formaba parte de ese intento de sabotaje que denunció el presidente de la Junta Central Electoral. Por otro lado, el vocero del Palacio Nacional, Roberto Rodríguez Marchena, desmintió un intento de atraco contra una hija del presidente Danilo Medina. Y a nombre del mandatario agradeció la preocupación mostrada en ese sentido por un gran número de ciudadanos. Pero afortunadamente, repetimos, fue un rumor sin ningún tipo de fundamento, porque eso hecho que se denunció y se temió, pues nunca fue llevado a vías de consecuencia. Por otro lado, pues tenemos que la licenciada Alejandrina Germán, que una de los valores tradicionales del Partido de la Liberación Dominicana, de las integrantes, en este caso, de su comité político, que es el máximo organismo, el que decide dentro del PLD, plantea que el Partido Morado tiene que someterse a una revisión ética y también de procedimiento, porque en el PLD, es decir, la norma, no costumbre, sino una norma establecida, era lavar los trapos sucios internamente. En ese sentido, bueno, trapos sucios en sentido figurado. Se está hablando que cualquier tipo de discrepancia que tuvieran, bueno, pues esas discrepancias se ponían sobre la mesa, se discutían a lo interno del partido, es decir, puertas adentro, pero ahora ocurre todo lo contrario. Se están planteando de manera pública como cualquier partido tradicional, amenazando la unidad monolítica de que siempre había hecho gala ese partido y que lo diferenciaba sobre todo del PRD, que fue en definitiva de la semilla de la cual surgió el Partido de la Liberación Dominicana cuando el presidente Juan Bosch renunció a continuar presidiendo los destinos de esa agrupación política. Y por otro lado siguen los cuestionamientos a las declaraciones hechas por Franklin Almeida. Roberto Rodríguez Marchena las califica de campaña a destiempo
por la candidatura del expresidente Leonel Fernández en el 2020. En general, las declaraciones hechas por Franklin Almeida, puedo decir, en los días posteriores a las elecciones, han sido muy, pero muy desafortunadas, han sido muy inoportunas y han creado realmente un mar de fondo dentro del PLD. Hacemos una pausa y regresamos. A Eduardo Álvarez, quien mantiene su columna habitual en el vespertino El Nacional, nadie lo puede acusar de progubernamental, ni mucho menos de bocina del gobierno. Entonces yo recomiendo que a todos los amigos televidentes que puedan, que busquen el artículo que él escribió y aparece publicado en la edición de hoy del periódico El Nacional, que se titula Tarde llega la unidad. Sobre todo que lo lean también Luis Abinader y los demás ex candidatos presidenciales, bueno, que han unido fuerzas para cuestionar las elecciones. Es un enfoque realmente profesional, un análisis justo, lógico y correcto, diciendo por qué el presidente Danilo Medina tenía que ganar las elecciones, primero por la falta de integración de una unidad oposicionista. Se vienen a reunir ahora, y es una cosa increíble, en vez de haberse unido para las elecciones. En segundo lugar, por toda una serie de errores tácticos que le atribuye a Luis Abinader y que creo que se corresponden exactamente con la verdad. Así que les recomiendo que lean ese artículo porque vale la pena. Por otro lado, señores, tenemos que el procurador Francisco Domínguez Brito denuncia que hay alcaldías y distritos municipales en transición, es decir, cuyos actuales titulares pues o no fueron a las elecciones o perdieron las elecciones y van a tener que dejar los cargos ahora en el 16 de agosto, que están otorgando permisos para la venta de terrenos, deudas fabricadas o prefabricadas, ¿no? O sea, inexistentes en realidad, venta de áreas verdes, espacio en los cementerios, operaciones financieras no autorizadas. Todo eso conforma, señores, un cuadro de la más vergonzosa corrupción. También responsabilizó a partidos políticos de haber postulado a candidatos vinculados al narcotráfico y al lavado de recursos, aunque no se dispone de pruebas concluyentes que tengan la validez legal para lograr una condena en los tribunales, pero hay toda una serie de indicios que establece y de antecedentes y de referencia que permiten establecer el perfil de esos candidatos, algunos de los cuales inclusive pues se salieron electos como gentes vinculadas al narcotráfico. Por otro lado, la PECA, que es en este caso la Fiscalía que tiene a su cargo perseguir los actos de corrupción en la administración pública, ha excluido al exdirector Miguel Pimentel Caré, a espera de una auditoría que la Cámara de Cuentas tendría en fase final de preparación, y al exdirector técnico José Florencio, del expediente de la OICE, como expediente que fue motorizado por el dramático suicidio en un baño de la institución de un ingeniero pues, que denunció que estaba siendo víctima de una serie de maquinaciones que lo llevaron a la quiebra prácticamente, maquinaciones totalmente ilegales. Ahora, en el expediente se acusa a otros 3 exfuncionarios de la OICE, entre ellos el abogado señalado como el hombre del maletín. El expediente se instrumenta a partir del suicidio y carta de denuncia dejada por el arquitecto monteplateño David Rodríguez. Pero la familia de este está quejosa por el hecho de que hayan excluido de ese expediente al exdirector de la OICE y también al exdirector técnico. Dice que van a fijar ahora posición en ese sentido. Por otro lado, la ministra de Trabajo, Marisa Hernández, revela que el 71.27%
de los nuevos empleos creados durante el pasado año fueron ocupados por jóvenes de 16 a 34 años. Y, es decir, los principales generadores de esos nuevos empleos fueron la industria, hoteles, bares y restaurantes y el sector de servicios, que aportaron el 79% de la totalidad de esos nuevos empleos. Por otro lado, señores, el derecho a la protesta es constitucional, pero debe ser ejercido dentro de determinados límites. Estudiantes de la UAS se están quejando de las dificultades que registran para inscribir sus asignaturas faltantes a fin de graduarse, debido a conveniencias, errores de la llamada plataforma ideológica. Entonces, con ese motivo se han declarado en huelga de hambre, a lo que tienen todo el derecho, pero en este caso parece que funcionó el efecto demostración de los candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Este, que se declararon en huelga de hambre y afortunadamente ya levantaron ese tipo de protesta. No es el mejor camino, pero es elección. Pero lo que no tenían ningún derecho fue arrojar basura y quemar neumáticos en las calles aledañas. Eso es pasarse de la raya, ¿no? Los vecinos, la ciudad, no tiene, en este caso, la menor culpa, ninguna responsabilidad de que la plataforma tecnológica de la UAS presenta algún tipo de fallo. Por otro lado, el presidente de la República entregó ayer un centro educativo en el Libertador de Herrera y una estancia infantil. La inversión fue de 90 millones en número redondo. Se van a beneficiar 409 alumnos, debe ser en tanda extendida. Por otro, y en el albergue infantil, pues 226 niños de 0 a 5 años y otros 1.400 que van a recibir también, en este caso, pues atención, pero a través de las redes sociales comunitarias, porque ya han pasado de esa edad, la edad tope, la edad máxima para mantenerse en esa institución hasta los 5 años. Señores, la Administración de Justicia de Brasil sigue ofreciendo demostraciones palpables de su independencia. Ahora, en la investigación del escándalo de Petrobras, ha librado órdenes de detención contra el expresidente José Sarney, el exministro de Planeación y actual senador Romero Jucá, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que fue quien llevó el peso de la votación en ese cuerpo legislativo contra Dilma Rousseff, y el líder del Senado, Renan Calheiros. Todos son miembros del partido del presidente provisional Michel Temer. Están acusados de corrupción y tratar de entorpecer las investigaciones sobre el escándalo. Y por otra parte, tenemos que el término, el llamado Acuerdo de Madrid, y la supresión de la cláusula que establece indexar los precios de la energía, el del gasoil, pudieran ahorrarle al país hasta 100 millones de dólares anuales. Estos acuerdos vencen en julio y agosto y según afirma el vicepresidente ejecutivo de la corporación, Rubén Jiménez Bichara, la entidad estatal estará en disposición de negociar acuerdos más justos y comprar la energía más barata. Por otro lado, el empresario agrícola José Miguel de Peña, que ha sido pues un emprendedor, un promotor muy dinámico, muy entusiasta de los proyectos, sobre todo en los invernaderos, de proyectos de ecoturismo y también de explotación racional y económica de la madera y de los bosques, propone extender las siembras de cacao y aguacate para producir agua. De Peña dice que con esos cultivos el suelo queda protegido de la erosión y captura la humedad. Así que la idea está lanzada. Realmente nosotros nunca habíamos escuchado ese tipo de versión. De Peña es un agroempresario de muchísima experiencia, así que él debe saber de lo que habla. Y bueno, lo que falta ahora es que las autoridades del agro pues evalúen o valoren esa sugerencia de Peña, sobre todo tomando en consideración que nosotros estamos siempre navegando
entre el fenómeno del niño y de la niña. El del niño que produce sequía, como tuvimos el año pasado muy fuerte y este año un poco más atenuada, pero fuerte también, y la niña, que es todo lo contrario, lo que produce son intensos aguaceros como los que estamos sufriendo ahora mismo. Por otro lado, el canciller sostiene que países de la región deben crear facilidades para el diálogo con Venezuela o en Venezuela. Andrés Navarro aclara, sin embargo, que ese tema no figura en la agenda de la OEA en la reunión que va a sostener aquí del 13 al 15. Sin embargo, una comisión de derechos humanos del organismo va a atender denuncias sobre la violación a los mismos en Cuba por parte del gobierno. Y a ese fin va a escuchar el testimonio de varios conocidos integrantes de la disidencia interna, que han guardado largos años de prisión por su reclamo de libertades y derechos civiles para el pueblo cubano. Son gente que se han negado a ir al exilio. Dicen que su papel está en Cuba, su responsabilidad está en Cuba y afrontan en ese sentido todas las inconveniencias de hacer oposición o disidencia más bien a un régimen absolutista como el que impera en la patria de José Martí, y sufrir acoso, sufrir actos de repudio y también ser detenido con frecuencia y ser llevados a la prisión. Y ya que estamos hablando de Venezuela, bueno, aquí el Parlamento Europeo aprobó de manera abrumadora por 501 votos a favor y apenas 94 en contra. O sea, de cada 6, 5 votaron a favor de reclamar, en este caso, la liberación de los presos políticos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Dicen, como nosotros señalamos aquí en días recientes, que esa es la primera condición para poder establecer un diálogo con la oposición. Y por otro lado, bueno, que se ejecute, en este caso, pues, el pedido de revocatoria, que además de eso está establecido, es un mecanismo que está establecido en la propia Constitución bolivariana. O sea que no es nada ilegal, sino todo lo contrario. Hacemos la pausa y retornamos en breve. Bien, vamos a usar el recibo del boletín de Casa Abierta, con el lema "En cada vida, un mundo mejor". Casa Abierta, desde hace muchos años, lleva a cabo una gran labor educativa para promover, en este caso, la prevención del consumo de drogas, promover una vida sana, sobre todo entre los jóvenes. Y realizan un gran trabajo, repito, a través de una serie de instituciones de servicio social, van a las escuelas, etc. Aquí en estos días tuvimos precisamente la muy interesante y orientadora comparecencia del destacado psiquiatra doctor José Miguel Gómez Montero, donde a partir de un artículo que él escribió y salió publicado en el periódico Hoy, él plantea, primero, que hay que separar lo que es el narcotráfico, el negocio del narcotráfico y lo que es la adicción en este caso. O sea, el negocio del narcotráfico hay que seguirlo persiguiendo, hay que seguirlo sancionando fuertemente, pero la adicción entiende que debe despenalizarse. Todavía la actual ley, que entendemos que está obsoleta y que es necesario revisarla, lo que hace es que trata al adicto como un delincuente, cuando en realidad, como expresó aquí Gómez Montero, se trata de un enfermo de carácter mental. Y ese enfermo de carácter mental hay que tratarlo por vía médica, y no, en este caso, por vía de los tribunales ni de la prisión. Por el contrario, si lo llevan a la prisión, sigue siendo adicto y cuando sale lo primero que hace va a ser otra vez
satisfacer en este caso su adicción, pero además de eso, en el contacto con los criminales, en ese submundo que son las prisiones, sobre todo en la República Dominicana, lo que salen es graduados precisamente en la escuela del delito. Así que muy interesante este boletín de Casa Abierta, y muy interesante también y valioso el trabajo que desde hace tantos años lleva a cabo esta institución que dirige el licenciado Juan Radamés de la Rosa. Lástima que reciban tan pocos recursos, que tengan que estar trabajando prácticamente a mano pelada. Bueno, señores, la situación de Pedernales es muy curiosa, paradójicamente curiosa. Digo paradójicamente curiosa porque en la provincia de Pedernales atesora una gran riqueza potencial en minería y en turismo, pero resulta que ahora mismo se hunde cada vez más en la miseria. Por un lado, porque se suspendieron las actividades que llevaban a cabo varias empresas como Cemento Andino, etcétera, y eso ha provocado el desempleo de cientos de trabajadores, que eran esas empresas las que alimentaban la economía de Pedernales, porque no solo por vía de esos salarios, sino porque ese era un dinero que corría de inmediato en la población, llegaba al comercio y le daba mucho dinamismo a la economía local. Entonces ahora con toda esa gente desempleada, imagínense ustedes, la pobreza toca prácticamente todos los hogares. Y porque se suspendieron el trabajo de esas empresas, dice porque se iba a impulsar en este caso una serie de proyectos turísticos y se temía que la explotación de esos recursos mineros pues iba a afectar los proyectos turísticos, pero resulta que estos proyectos turísticos están a medio camino, ahí están medio paralizados. Entonces se desmontaron las empresas que ofrecían trabajo, que alimentaban la economía de Pedernales, y los proyectos turísticos todavía no han empezado ni a generar empleo, ni mucho menos a alimentar la economía local. Así que esa es una situación realmente que tiene que ser resuelta, enfocada, antes de que la situación de Pedernales se vuelva más angustiosa todavía. Ya lo es en gran medida, pero que llegue prácticamente toque al fondo del abismo. Por otro lado, miren, este es un dato interesante. Miren, el 54% de los vehículos registrados en el país, los vehículos de motores, son motocicletas. No hay que decir que la mayoría de estos andan como chivos sin ley. Eso violan todas las normas de tráfico, hacen lo que le da la gana. Y no pasa nada, no sé qué es lo que ocurre. Pero entonces resulta que los motores, las motocicletas, figuran involucrados en más del 60% de los accidentes vehiculares que se registran en el país. No solo eso, la mayoría de las víctimas fatales, ¿no?, que tienen lugar como consecuencia de esos accidentes, de esas colisiones vehiculares, corresponden precisamente también a los motoristas y a gente que van con ellos, porque muchas veces los motores, nosotros hemos visto motores hasta con 5 personas, es decir, 2 adultos y 3 niños, entre ellos una cosa increíble. Entonces, eso está prohibido, pero como aquí las cosas están prohibidas y las autoridades no hacen absolutamente nada en ese sentido para hacer respetar la ley, bueno, pues, vivimos, cada quien hace lo que le parece. Esto es un sálvese el que pueda. Bueno, pero aparte de eso, lo que estábamos hablando, se ha establecido que el 80% de los atracos que tienen lugar en el país se realizan con motores, o sea, con la intervención de motores. Entonces las redadas que anuncia la policía, bueno, ahora van a caerle encima otra vez a los motoristas, no sirven para nada. Porque mire, cuando pasa el vendaval todo vuelve al mismo desorden, ¿no? Entonces queda pendiente, sin embargo, una propuesta que acaba de revivir el Diario Libre, de que se identifique a los motoristas con chaleco. Eso se ha quedado así y parece que va a seguir así. Hacemos la pausa y regresamos.
Bueno, Hillary Clinton ya aseguró los votos necesarios para ser nominada candidata presidencial del Partido Demócrata. Tuvo una victoria contundente en New Jersey, pero además de eso, de estos últimos 6 estados, ya están, con eso finalizan las primarias del Partido Demócrata, ya obtuvo la victoria en 3. Los otros 3 fueron de Sanders, pero son las victorias de Sanders son en estados que envían muy pocos delegados a la convención. En el estado de California, que es el que lleva más delegados a la convención, pues la victoria o por los cómputos hasta ahora, no se habían finalizado todavía, le daban a Hillary una ventaja muy cómoda, prácticamente el doble, de 40 a 20 sobre Sanders. Ahora bien, naturalmente es difícil ya que no pueda ser la candidata del Partido Demócrata, porque hay que esperar, igual que Trump, tienen que esperar también ambos a ser ratificados en las convenciones nacionales de los respectivos partidos. Trump en la del Partido Republicano y la señora Clinton en la del Partido Demócrata, pero ya eso es más bien un trámite formal, porque teniendo todos los delegados es absurdo, no tendría ningún sentido que le fueran a negar la candidatura presidencial. Va a ser en este caso la primera mujer candidata a la presidencia del país más poderoso del mundo. Le toca ahora a ella hacer una labor, en este caso de acercamiento, para conseguir el apoyo del senador Sanders, que ha sido su tenaz contendor, y luego entonces el reto de tener que enfrentar al controversial Donald Trump. Sin duda es el aspirante a ocupar la Casa Blanca más atípico que registra la historia política estadounidense, pero también más sorprendente. Cuando empezó la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano, nadie imaginaba que el señor Trump podía ser el candidato victorioso. Arrancaron 16 y al final de toda esta historia, pues se fueron retirando en la medida en que iban, a diferencia de aquí se aferran, aunque después queden con el 1%. Allá en la medida en que ven que no tienen posibilidades, bueno, pues se retiran de la campaña y lógicamente se les representa un ahorro de gastos y además de eso, bueno, hacen sus negocios después, sus alianzas con los candidatos o precandidatos que van quedando en la pelea. Tenemos en otro orden que se está instando a que más mujeres, esto lo hizo el Procurador General de la República, está instando a que una mayor cantidad de mujeres presenten denuncias cuando son amenazadas, cuando reciben maltrato, cuando reciben agresiones de su pareja o expareja. Pero eso luce bonito en el papel, pero hay una realidad. Muchas de estas mujeres temen, en este caso, bueno, que no ser víctimas después de una revancha, una venganza de su expareja y entonces hay que brindarle una protección efectiva, lo cual en muchos casos no ocurre. Imagínense usted una mujer en un barrio, va a la fiscalía, denuncia en este caso que está siendo agredida, que está siendo maltratada, que está siendo amenazada por una pareja o una expareja. Y entonces, muy bien, regresa al barrio y se encuentra con que todos los días se cruza con la persona a la que ha denunciado. Imagínese usted con qué situación de pánico, de temor vive esa pobre mujer, porque las casas de albergue o de acogida apenas son muy limitadas y apenas debe haber 100 y pico mujeres en las casas de acogida y de niños. Y imagínese, eso no guarda proporción con la gran cantidad de casos que se denuncian o que ocurren, que se registran, porque muchos tampoco no se denuncian, de abusos, de amenazas, de agresiones. Pero la otra cosa increíble, parece una burla, es el caso de mujeres que han ido a denunciar los maltratos de su pareja o expareja y entonces le entregan una orden de restricción contra el abusador
pero se la entregan para que ella a su vez se la lleve al agresor y le diga, mira, aquí tienes una no te puedes acercar a 100 metros de mi persona, imagínese usted. Eso, repito, parece una burla y no solo una burla, lo peor todavía que una burla. Es precisamente una invitación a ser víctima de una agresión mayor todavía o de un feminicidio, ¿no? Por otro lado, hace falta más educación antimachista, ¿no? Hay que desarraigar esa cultura torcida, errada, y eso tiene que comenzar desde la escuela, en las aulas, en el proceso de formación del futuro adulto, que entienda que la mujer es un ser al que hay que respetar, hay que amar, hay que cuidar, hay que exaltar, que de ninguna manera debe ser víctima de agresiones, de abusos y de atropellos, ¿no? Comenzando porque es la que tiene el privilegio divino de mantener la continuidad de la vida en el planeta, ¿no? Porque todavía se conoce el caso de ningún hombre que haya dado a luz, imagínense usted. Así que esa es la... Por otro lado, mire, antes de pasar al tiro rápido, aquí hay una denuncia muy grave que hizo en la ciudad de Santiago el presidente del CODIA. El CODIA es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Francisco Mosquea. Dice que 600 ríos y arroyos y lagunas del país se han secado, prácticamente han desaparecido debido a la depredación de que son víctimas de manera impune. Es decir, nadie se ocupa de eso, empiezan a extraer material de los ríos hasta que eso se secan, y eso está a la vista de todo. A veces, oiga, uno ve que lo que queda es un hilo de agua, si acaso, otro se ha convertido prácticamente en un desierto. 600 arroyos, ríos y lagunas, ¿no? Entonces, que ha modificado totalmente la geografía del país. Bien, hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido de hoy. Teledebate, el tiro rápido de Mario Rivadeneira. El auge de la criminalidad y los consiguientes niveles de inseguridad ciudadana continúan manifestándose como el principal motivo de preocupación de la ciudadanía. Es también el tema recurrente en la mayoría de los medios de comunicación, donde a diario figura el registro de las fechorías y desafueros llevados a cabo por la cada vez más agresiva delincuencia. No es un problema de percepción, como en ocasiones han argumentado las autoridades involucradas. Es una realidad palpable que se agrava por día, que mantiene a la gente en estado de zozobra y temor y ha introducido cambios obligados en el estilo de vida de la mayoría ante el temor de resultar víctimas de un atraco, o lo que es peor, de perder la vida a manos de bandas de desalmados. De nada valen las estadísticas comparativas con otros países con índices de criminalidad mucho más elevados que los de la República Dominicana. Tomar como referencia los casos de Venezuela, Honduras o El Salvador, considerados entre los países más peligrosos del mundo, no ayuda en modo alguno a llevar sosiego a la población. El temor de la gente guarda relación con su propia realidad y no con ninguna ajena. Aquí aplica la consabida frase de que el mal de otros resulta consuelo de tonto. Se ha insistido y estamos seguros de que el gobierno, comenzando por el propio presidente Danilo Medina, está consciente de ello, de que ahora mismo la más apremiante prioridad de su gestión es promover la seguridad ciudadana, devolver el sosiego y la confianza a la ciudadanía, hoy paradójicamente presa dentro de sus propios hogares, mientras la delincuencia en todas sus manifestaciones se apodera de las calles y campea a su conveniencia. Las redadas y batidas ocasionales nada resuelven.
es apenas una simple curita temporal, donde es preciso practicar cirugía profunda. La fiebre regresa una vez que se retira la compresa. Se necesita un programa integral y un plan estratégico para ejecutarlo de manera eficiente. Pero no toda la carga corresponde al gobierno central. Ahora mismo resalta el hecho de que en las cámaras legislativas figuran encalladas y sometidas a un inexplicable e inexplicado proceso de dilación la aprobación de leyes de tanta importancia como la tan traída y llevada de reforma policial, que convierta a la uniformada en un cuerpo de orden público eficiente, saneado, profesional, capaz de prevenir y combatir el delito, recobrar la confianza y ganar la necesaria cooperación de la ciudadanía como garantía de convivencia segura. Pendiente de igual forma la legislación de extinción de dominio, que permitiría al Estado la apropiación legal de los bienes de los narcotraficantes y lavadores de activos, aun cuando estos sean juzgados fuera del país y llegado a arreglo con los respectivos fiscales y jueces para condenas más abreviadas y el disfrute de parte de las riquezas acumuladas a través de esas prácticas criminales, de lo cual ya tenemos varios vergonzosos ejemplos con los casos de Quirino Paulino y Toño Leña, por citar solo dos. Y en tercer lugar, la legislación sobre concesión de licencias, tenencia y porte de armas de fuego. Hay demasiadas en manos de gente que no lo requieren y que en no pocos casos hacen uso irresponsable de las mismas. Son herramientas necesarias para crear el marco legal apropiado para la prevención, la lucha y la sanción contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia en general. La tarea, reiteramos, no es responsabilidad exclusiva del gobierno central. Al Congreso le corresponde en este caso hacer ese importante y pendiente aporte. Y es hora de que sin más demora cumpla con su deber. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebat. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes. Y recuerden no moverse de frente a sus pantallas para que sigan disfrutando de la programación de este Canal 23.